Hola a todos, en este video vamos a utilizar el método de análisis de tensiones nodales para calcular la tensión de las fuentes de corriente I1 y la fuente I2. Entonces vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. En los nodos vamos a nombrarlos nodo A, nodo B y nodo C. La tensión de la fuente 1 va a ser el nodo A y la tensión de la fuente 2 va a ser el nodo C. Ley de corrientes de Kirchhoff. En el nodo A, para iniciar, vamos a asumir que todas las corrientes entrando al nodo son negativas, es decir que este nodo está a mayor diferencia de potencial que los demás nodos. Así que tenemos la corriente IF1 saliendo más la corriente a través de la resistencia 2, B sub A menos B sub C sobre R1, más la corriente saliendo a través de la resistencia 2, que ahora sí es B sub A sobre menos B sub B sobre R2, y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces asumí que las corrientes en este nodo van a estar saliendo en todas las direcciones en donde no me especifiquen la dirección, como por ejemplo donde está la fuente, que ya hay una dirección definida. Vamos a factorizar y a despejar. Vamos a obtener que B sub A va a ser factor de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más B sub B factor de menos 1 sobre R2 más B sub C factor de menos 1 sobre R1, y esto es igual al valor de la fuente negativo. Reemplazando los valores tendríamos B sub A factor de 1 sobre R1 es igual a 2. Vamos a reemplazar acá los valores. R1 medios es un ohmio. R3 es 4 veces R2. R4 es R3 menos 1. Y acá es R4 más 2, es decir 5 ohmios. Ya tenemos el valor de las resistencias. Vamos a reemplazarlo acá para obtener nuestra primera ecuación. 1 medio más 1 sobre 1 pues da 1, más B sub B factor de menos 1 sobre 1, es decir menos 1, más B sub C factor de menos 1 medio. Y esto igual al valor de la fuente, que sería menos 3. Vamos a operar y tendríamos B sub A factor de 3 medios más B sub B factor de menos 1 más B sub C factor de menos 1 medio, y esto es igual a menos 3. Esta va a ser nuestra primera ecuación. ¿Vieron la forma de calcularla? Entonces vamos a analizarla rápidamente antes de continuar a la segunda ecuación. Miren que estaba haciendo el análisis en el nodo A, así que el coeficiente de esta variable va a ser una suma de las conductancias, es decir, el inverso de la resistencia. Vamos a recordar, la conductancia es representada con la letra G, el inverso de la resistencia, y esto está dado en Siemens. Entonces tenemos acá B sub A factor de la suma de los inversos, es decir, la suma de las conductancias de las resistencias que están interconectando a los otros nodos, el nodo B y el nodo C. Y en el nodo B y en el nodo C vamos a tener el coeficiente con signo negativo, con la conductancia que está conectando el nodo de interés, que es el nodo A. Entonces nodo A con coeficiente positivo y los demás nodos con coeficiente negativo, y eso es igual a la variable independiente. En mi análisis la corriente está saliendo y yo asumí las corrientes saliendo del nodo como positivas. Al despejar vamos a tener menos 3. Vamos a hacerlo de esta forma para el nodo B, ya sabiendo que mi coeficiente va a ser positivo. Entonces ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B, vamos a tener la resistencia que conecta el nodo A con el nodo B es la resistencia 2, entonces la vamos a tomar como B sub A factor de menos 1 sobre R2 más B sub B factor de la
el nodo B está interconectando la resistencia 2, 3 y 4 con los demás nodos, el nodo A, C y la referencia es igual a 0. Entonces vamos a tener que el nodo B está interconectando a la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4. Y el nodo C va a tener interconectada entre el nodo B y el nodo C a la resistencia o la conductancia, porque es el inverso, R3. Y esto es igual a 0 porque no hay fuentes ni variables independientes. Miren cómo me ahorré o evité realizar estos pasos de factorización, porque ya tenemos el concepto claro que el nodo de análisis es el nodo B en este caso. Entonces voy a colocar entre paréntesis la suma de las conductancias que están interconectando a los demás nodos y las demás variables con coeficiente negativo. Lo mismo vamos a reemplazar de una vez para calcular esta ecuación. B sub A factor de menos 1 sobre R2, que es 1, más B sub B factor de 1 sobre 1 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4, que es igual a 3, más B sub C factor de menos 1 sobre R3. Y esto es igual a 0. Evaluando vamos a tener menos 1 más B sub B factor de 1 más, esto sería igual a 19 doceavos, más B sub C factor de menos un cuarto, y esto es igual a 0. Esta va a ser nuestra segunda ecuación, la encontramos muy fácil. Vamos ahora a encontrar la tercera ecuación con una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo C. Entonces vamos a colocarla por acá. Vamos a borrar esto. Y vamos a utilizar entonces ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo C. En el nodo C vamos a analizar acá. El nodo C está conectando el nodo A través de la conductancia R1, el nodo B a través de la conductancia R3 y la referencia a través de la conductancia o la resistencia R5. Y tenemos una fuente de corriente entrando a mi nodo. Entonces, como yo estoy asumiendo que las corrientes entrando al nodo son negativas, o estoy asumiendo que mi nodo está a mayor diferencia de potencial respecto a los demás, es decir, las corrientes están saliendo de este nodo, esta corriente va a entrar de forma negativa, así que al despejar va a quedar positiva. Bien, entonces el análisis en el nodo A lo hicimos paso a paso. En el nodo B y en el nodo C lo estamos haciendo de una forma que es mucho más fácil. B sub A va a ser factor de menos 1 sobre R1 más B sub B factor de menos 1 sobre R3. Si ven como automáticamente ya vamos a tener los signos negativos. Y B sub C va a ser factor de 1 sobre R1, 1 sobre R3 y 1 sobre R5, y esto igual al valor de la fuente positivo. ¿Por qué? Porque estaba entrando al nodo como negativa, al despejar queda al otro lado de la igualdad como positivo. Vamos a reemplazar los valores. Tenemos B sub A factor de menos 1 sobre R1 más B sub B factor de menos 1 sobre R3, que es 4 ohmios, más B sub C factor de 1 sobre 2 más 1 sobre 4 más 1 sobre 5, y esto es igual al valor de la fuente 2, que es 7 amperios. Vamos a simplificar. Menos un medio más B sub B factor de menos un cuarto más B sub C factor de, realizando esta operación tendríamos 19 veinteavos, y esto igual a 7. Esta va a ser nuestra tercera ecuación. Ya tenemos las tres ecuaciones: ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Ahora
Vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales 3×3 por alguno de los métodos conocidos. Así que voy a crear una matriz 3×3 y voy a introducir mis coeficientes. 3 medios, menos 1 y menos 1 medio. Voy a tener acá menos 1, 19 doceavos y menos 1 cuarto. Y acá voy a tener menos 1 medio, menos 1 cuarto y 19 veinteavos. El inverso de esta matriz por el vector columna de variables independientes. Número de filas 3, columnas 1. Entonces tengo menos 3, 0 y 7. La respuesta de mis nodos va a ser esta que tenemos acá. Vamos a redondear las cifras decimales a 3. Entonces tenemos nodo A 5.2235. Vamos a escribirlo en nuestro tablero. Nos piden que determinemos el valor de las fuentes, entonces la tensión de la fuente 1 va a ser igual a B sub A, es decir, 5,235 voltios, y la tensión de la fuente 2 va a ser igual a B sub C, que es igual a 11,471 voltios. Y entonces nos vemos en un siguiente video de análisis de circuitos en corriente directa. Gracias por ver y nos vemos. Chao.